Hola con todos, mi nombre es Juan Guillermo Acevedo, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito de Medicina Veterinaria, y el día de hoy hablaremos sobre el mal de Chagas y las medidas de control y prevención de esta enfermedad. Descripción general de la enfermedad. Eh, el mal de Chagas es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que es un parásito protozoario. Eso quiere decir que es un parásito de nivel celular como el que se ve aquí. Esto es un Trypanosoma cruzi. Este parásito es transmitido por el vector Triatoma dimidiata, que es un insecto eh, hematófago, es decir, que pica por sangre y se alimenta de la sangre de los seres humanos, y es de este animalito que podemos ver aquí. Este parásito se encuentra dentro de este animalito en las heces, y el animal al picar también defeca sobre la herida causada. Aquí es donde entra este parásito al sistema humano. Un estudio de la Universidad San Francisco que recolectó varios triatomas determinó que la prevalencia de los parásitos dentro de la población de triatomas es de 72%. Es decir, que de 100 bichitos analizados, 72 de estos tenían el Trypanosoma cruzi dentro de ellos. Es decir, que es muy probable que cuando encontremos uno de estos insectos haya dentro de sí la enfermedad del mal de Chagas o el Trypanosoma cruzi. Otro estudio de la Amazonía ecuatoriana demostró que en 162 poblaciones amazónicas, en donde se analizaron muestras serológicas de la gente, la prevalencia de Trypanosoma cruzi fue de 2.4%. Es decir, esta enfermedad al ser progresiva y al ser asintomática en la parte aguda, que es cuando el parásito apenas entra en el cuerpo, sino que se demora bastante tiempo en que demuestre síntomas, es una enfermedad muy difícil de tratar a tiempo correcto. Entonces se demuestra que la prevalencia que hay en la Amazonía es de bastante gravedad. Entonces hay que tener en cuenta qué hay que hacer para prevenir sobre todo esta enfermedad, puesto que cuando ya se determina que una persona tiene Trypanosoma cruzi o mal de Chagas es relativamente tarde para un tratamiento efectivo. Esos son los datos epidemiológicos de esta enfermedad en Ecuador. Quiere decir que por lo general en la costa y en el nororiente del país hay mucha prevalencia de triatomas y hay mucha prevalencia de Trypanosoma cruzi. Por tanto, también es una enfermedad de declaración obligatoria en este país y a nivel mundial. El ciclo biológico del parásito. El ciclo biológico del parásito se refiere al proceso que tiene de vida tanto en el bicho como en el ser humano, empezando eh, con el ingreso del parásito al ser humano. Entonces, en la parte uno, con el primer paso, empezamos con que el triatomino, que es el bichito, pica al ser humano, chupa sangre y a la vez defeca en la herida. Al defecar, el parásito, que es el tripanosoma, que está en forma de tripomastigote metacíclico, es el nombre que tiene en esta etapa, entra y se queda ahí, en la zona de la herida. El segundo paso es que estos tripomastigotes metacíclicos penetran las células adyacentes a donde fueron ingresados, es decir, adyacentes a la herida. Aquí se transforman en amastigotes, otra parte de su evolución. En la tercera es que dentro de estas células, los amastigotes se multiplican por fisión binaria, es decir, no sexual, una forma no sexual de reproducción, y aquí pueden o infectar a otras células adyacentes que pueden o no presentar signos clínicos, o pueden seguir y se transforman en tripoamastigotes. Cuando se transforman en esto, explotan la célula en la que estaban creciendo y entran al torrente sanguíneo. Aquí es la parte aguda de la de la enfermedad, es decir, cuando el parásito está antes del torrente sanguíneo es agudo. Cuando entra al torrente sanguíneo se denomina ya la fase crónica de la enfermedad. Y es aquí donde después de un buen periodo de tiempo se empiezan a tener síntomas. Cuando pasa esto y ya está en el torrente sanguíneo
el parásito como un tripoamastigote, puede ser probable que otro triatoma pique de nuevo al ser humano y al chupar sangre se lleve de nuevo un tripomastigote, por tanto se infecta el parásito. Dentro de este bicho, crece, el parásito se transforma y se multiplica en su sistema digestivo y se vuelve a ir a las heces como un triatoma metacíclico y el proceso se vuelve a repetir. Ese es el ciclo biológico de este parásito, de bicho al ser humano, en el ser humano a mastigote, de mastigote de nuevo al bicho y en el bicho de nuevo a tripomastigote metacíclico. Diagnóstico. Para diagnosticar mal de Chagas, por lo general lo más óptimo sería diagnosticar la enfermedad al momento en la fase aguda, es decir, cuando apenas el parásito entra a la herida donde el triatoma picó al ser humano. Aquí lo que se pueden usar muchas cosas para el diagnóstico, como PCR, ELIS, Western Blot, que son mecanismos de laboratorio, técnicas de laboratorio que se usan para definir una enfermedad. Sin embargo, como estamos hablando de mal de Chagas, que por lo general es una enfermedad de prevalencia rural en las zonas pobres rurales del Ecuador, como la costa y el nororiente, pues es un poco utópico pedir un Western Blot o un PCR para una persona de la zona rural. Sin embargo, se puede también, por medio de serología, determinar si hay o no Trypanosoma cruzi, como lo podemos ver aquí. En eh, en este, en esta micrografía de una toma de sangre se puede ver las células rojas del paciente y el triatoma aquí, digo, perdón, y el protozoo del tripanosoma aquí. Entonces, eso es lo que se puede hacer en el caso y lo más recomendado en el Ecuador, hacer una serología. Sin embargo, ya tiene que ser en la fase crónica del parásito, ya cuando está en el torrente sanguíneo. En la fase aguda, como mencioné, no hay síntomas. Cuando el triatoma recién pica al ser humano y el parásito ingresa, no hay síntomas. Sin embargo, cuando entra a la fase crónica, al torrente sanguíneo, es donde empiezan a haber signos clínicos. Y por lo general ya es cuando es muy avanzada la enfermedad. Los síntomas principales que puede sufrir una persona, alrededor del 70% de las personas con mal de Chagas crónico, presentan cardiopatía. Otro porcentaje menor presentan esofagopatía, que es decir, problemas en el esófago e incluso problemas gástricos. Esto es porque ya el parásito ha invadido el torrente sanguíneo y se ha quedado en estos lugares como el corazón, el estómago o el esófago y empieza a generar estos problemas. Es probable que una persona con mal de Chagas crónico pueda morir de falla cardíaca. Es muy probable si no tiene tratamiento. El tratamiento. El tratamiento lo vamos a hacer con Nifurtimox de 8 a 10 miligramos por kilo por día. Este es el más recomendado para adultos. Está contraindicado para embarazadas, pues puede generar problemas con el feto, porque es un fármaco poderoso. Es un tripanomicida, es decir, que mata a tripanosomas, a estos protozoos. El segundo fármaco es benznidazol, que se usa en los niños, pero sin embargo hasta los 12 años. De los 12 años en adelante se recomienda Nifurtimox con las mismas dosis que él tiene el Nifurtimox, es decir, de 8 a 10 miligramos por kilo por día. Estos son los dos fármacos que tenemos disponibles. No están aprobados por la FDA, pues tienen efectos adversos. Hasta en el 30% de los pacientes se pueden ver efectos adversos o molestias y malestar. Entonces, pero sin embargo son los únicos fármacos que funcionan matando estos protozoarios. Ahora para el plan de control de Trypanosoma cruzi que recomiendo yo en las zonas rurales y para la gente que vive en las zonas de mayor prevalencia como la costa ecuatoriana y el nororiente ecuatoriano, la zona chocuana. Entonces, lo que yo más recomiendo es empezar primero con una vez al mes fumigación de la casa, cipermetrina diluida, por supuesto. Se pueden usar una de estas bombas que pongo acá. Lo que yo más recomiendo es conseguirlo del home center más cercano, se consigue.
y fumigar la casa y dejarla reposar con las ventanas abiertas para que salga el veneno al menos 5 horas. Es decir, cuando se tenga un día de trabajo, fumigar en la mañana, dejar la casa fumigada y salir para evitar problemas de salud nuestras igual. Recomiendo fumigar las vigas, los techos, debajo de las camas y en las zonas donde hayan posibles acumulaciones de este insecto. La correcta disposición de los desechos. Es decir, es necesario tener pozo séptico para las aguas negras y separación de basuras orgánicas con las ordinarias si es posible. Cuando tenemos una zona rural, pese a que es un poco adverso con el medio ambiente, lo que yo más recomiendo es incineración de los desechos a una distancia bien recomendable de la casa. Es decir, hacer una pila y quemar una vez o dos, una vez cada 2 semanas la basura. Y el pozo séptico, claro, para los desechos orgánicos de toda la familia y evitar problemas de higiene donde se acumulen estos insectos. Estos insectos por lo general se acumulan cuando hay materia orgánica abundante. Ujú. Después vamos a ver en la casa constantemente, una vez al día en la noche, revisar la revisión debajo de camas y de sábanas, igual del colchón y de los cubrealmohadas. Esto lo vamos a hacer para evitar que algún insecto de estos se haya quedado en estos lugares y pueda afectar o picar al ser humano o a un miembro de la familia durante la noche. Entonces también recomiendo mucho tener un toldo en las camas, mantenerlo cerrado siempre y solo abrirlo al momento de entrar. Siempre cerrado y mantener los espacios de los dormitorios lo más limpios posible. En casas de madera, porque es lo más común que se ve, también una trapeada con diésel al piso puede ser útil, un diésel un poquito más diluido, y en las vigas de la casa. Alrededor de la casa también se puede fumigar un poco con diésel, eso aleja también los insectos y otro tipo de plagas como las serpientes y alacranes. Sin embargo, también es útil para mantener alejados a los triatomas. Entonces, en general, lo que recomiendo yo para la prevención y el control del tripanosoma es aseo, es decir, evitar acumulaciones de basura debajo de la casa o cerca de la casa, en la casa evitar cúmulos de ropa sucia sin manejar o sin lavar, platos sucios acumulados por días, la correcta disposición de la basura y de los desechos orgánicos, también la basura ordinaria, quemarla o alejarla de la casa o llevarla hasta el pueblo para que sea eliminada y las fumigaciones con cipermetrina, que es un veneno, y con diésel para evitar que el parásito entre a casa. Las revisiones de las camas son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de niños, que ellos no lo pueden hacer por su cuenta, revisar las almohadas de los niños, debajo de los colchones, debajo de la cama, y mantener siempre el toldo. El toldo bien hermético, que no entre ningún animal, y evitar siempre las acumulaciones antihigiénicos de materia orgánica o de basura. Eso es lo que yo más recomiendo para el Trypanosoma cruzi. Recordemos que es una enfermedad grave, causa problemas graves y es muy difícil de detectar, sino hasta que los problemas estén presentes en el paciente. Entonces es una enfermedad muy importante, es un protozoo que no tiene un control muy específico porque al ser indetectable en las fases agudas es muy difícil tener un control directo de la gente y tratar los primeros síntomas. Porque al momento de presentar síntomas significa que la persona ya tiene la fase crónica de la enfermedad y tiene que ser tratada con Nifurtimox. Puede o no que sea efectivo, pero lo mejor, lo que más se puede hacer con esta enfermedad es prevenir. Ese es el mejor control de esta enfermedad, prevenir con todo lo que he mencionado, con este plan de prevención. De esta manera vamos a tener mayor certeza de que la enfermedad no nos va a afectar y mantener nuestros espacios rurales más limpios y libres de triatomitos. Esto es lo que he traído hoy respecto a Trypanosoma cruzi y el mal de Chagas. Muchas gracias a todos por su atención.